Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es 19 de abril y tenemos el verdadero privilegio en este grupo de tener con nosotros a Carlos Granés, autor eh, la, de un libro muy conocido y muy publicado en toda América Latina, quien nos va a hablar hoy de los vicios intelectuales de América Latina, entre los cuales seguramente está el apego al delirio. Carlos, muy contentos de tenerte con nosotros. Bienvenido y adelante. Armando, muchísimas gracias. Es un gusto finalmente poder asistir a este seminario. Entiendo que es un grupo de amigos interesado por las políticas públicas y temas sobre pensamiento y demás. O sea que pues es un gusto estar entre amigos y potenciales amigos. Y como estamos en confianza o me siento en confianza, creo que lo que voy a hacer hoy, más que una charla, es lanzar una serie de reflexiones o pensar en voz alta sobre unos temas que desde luego se derivan del último libro que escribí, del libro americano, pero que también tienen que ver con, digamos, reflexiones o observaciones que he hecho en los últimos meses o ya más bien en el último par de años sobre política en América Latina. La he llamado esta charla Vicios Intelectuales de América Latina porque creo que sí hay unas ideas bastante arraigadas en nuestra mentalidad o en nuestra tradición intelectual que me gustaría examinar para mostrar que pueden ser más perniciosas que provechosas. Voy a ir enumerándolas, voy a ir charlando e irán saliendo. Las iré mencionando, las iré nombrando. La primera de ellas, yo la llamo la idea de que somos o la creencia de que somos un pueblo joven o un pueblo nuevo. Esta idea, creo yo, surge en 1891 gracias a a un personaje o a un intelectual supremamente importante cubano, José Martí. Él, en uno de los ensayos más importantes, más influyentes en la historia de América Latina, se llama Nuestra América, publicada en esa fecha, en 1891, daba a entender eso, que somos las naciones americanas pueblos jóvenes. Para cuando él lo decía ya no era cierto, ya teníamos encima 70 años de vida independiente, más o menos. Y al día de hoy es absolutamente falso. Y sin embargo, pareciera que nuestros gobernantes tienen la idea de que somos pueblos jóvenes. ¿Cómo lo intuyo o cómo lo sé? Bueno, pues porque llegan diciendo o con la idea preconcebida de que en América Latina se ha hecho muy poco y que nuestra historia es una historia de opresión que se remonta o a los 200 años de independencia o incluso a los 500 años desde que llegaron los españoles. Luego pareciera que no se ha hecho nada en las naciones latinoamericanas y que por lo mismo todo se puede desmontar o refundar. Esto, insisto, es falso. Si nos ponemos a ver con calma y desde la distancia América Latina, vamos a encontrarnos más bien con un conjunto de naciones viejas, con 200 años de consolidación como Estados-nación. Eso nos hace más viejos que toda Asia, que toda África, más viejos que Italia y que Alemania como Estados-nación. Además, a diferencia de Europa, somos una región del mundo geopolíticamente muy estable. Sé que cualquier dictador suelo puede hacerme quedar en ridículo, pero es muy poco probable que estalle una guerra entre países latinoamericanos. Las fronteras de nuestros países están prácticamente definidas y hay muy pocos conflictos regionales, muy pocos conflictos fronterizos. La posibilidad de que estalle una guerra es mínima.
Pueden surgir conflictos, pueden surgir bravuconadas, pero la amenaza real de guerra es muy poco plausible. Si lo comparamos con Europa, es un lujo estar en América Latina hoy en día. Si comparamos a España con cualquier país, es mucho más probable que aquí haya un cambio de fronteras y que alguna fuerza centrífuga acabe rediseñando el país en el que yo vivo. En cambio, es muy poco probable que haya decisiones territoriales en algún país de América Latina. Es decir, somos una región más bien predecible, con muchísimos problemas internos, pero ninguno de gravedad en términos geopolíticos. Esto debería animarnos y debería ser una buena noticia, porque desde el extranjero nos convertimos en una región segura. Paradójicamente, somos una región geopolíticamente segura en comparación a, digamos, el este de Europa, por ejemplo. Y ni hablar de lo que puede venirse ahora con el conflicto entre Irán e Israel. Entonces, no somos unos pueblos jóvenes o unos pueblos nuevos, más bien lo contrario, somos pueblos viejos, somos pueblos maduros que deberíamos empezar a comportarnos como tales. ¿Y eso qué significa o qué implicaciones tendría? Bueno, pues empezar a reconocer que no toda nuestra historia es un cúmulo de errores, de dependencias, de opresiones, sino que finalmente sí hemos logrado hacer cosas buenas que vale la pena continuar o conservar. La idea de pueblo nuevo o pueblo joven nos lleva a una segunda idea o a un segundo vicio intelectual o vicio político más bien, que es la de la pretensión de nuestros presidentes de ser creadores, refundadores. Como, a ver, volviendo a Martí, él en ese ensayo de 1891 decía algo que creo que ha quedado en el inconsciente colectivo. Él decía exactamente estas palabras: gobernante en un pueblo nuevo quiere decir creador. Claro, tiene su lógica, porque en un pueblo nuevo nada se ha hecho y todo está por hacerse. Y los políticos deben actuar como creadores, ¿no? Deben crearlo todo de la nada. Después de 200 años de historia, esta idea resulta más bien nociva, porque llegan al poder gobernantes con esta visión refundadora, con esta visión creadora, y el resultado es que echan a la basura el esfuerzo de todas las generaciones previas. Y si miramos en América Latina, el siglo XXI ha sido profundamente refundador o reestructurador. Tres países han cambiado de constituciones y han cambiado incluso de nombre: Bolivia, Venezuela y Ecuador. Y entre los últimos gobernantes que llegaron al poder en América Latina, AMLO, Boric, Milei, Bukele y por supuesto Petro no llegaron a gobernar, sino a refundar sus países, a emanciparlos, a hacer historia, a imprimirles un giro dramático, y ellos se han visto a sí mismos básicamente como un parteaguas en la historia de sus países, ¿no? El resultado ha sido un intento de refundación constitucional en Chile, un intento de convertir una presidencia en México en un hito histórico similar a la independencia, a la revolución o a la reforma. Eso fue la cuarta transformación con la que llegó AMLO al poder. Milei está haciendo algo similar, está intentando reestructurar por completo no solamente la economía, sino buena parte del sistema legal de Argentina,
Bukele se propuso convertir a su país en la vanguardia de la vanguardia mundial en cuestiones de criptomonedas, incluso fantaseó con la idea de construir una ciudad utópica, Bitcoin City, y bueno, y Gustavo Petro llegó también con la idea de liberar a Colombia finalmente después de 200 años de gobiernos oligárquicos, 500 años de opresión desde la llegada de los españoles, ¿no? Son presidentes que se conciben como un nuevo origen, una, un nuevo comienzo, presidentes que llegan con la idea de que de que su visión ha de imponerse a la realidad y la realidad debe amoldarse a este criterio. Son creadores porque, como los poetas, como los novelistas, como los pintores, ven la realidad como un lienzo en blanco en donde prácticamente no hay nada y por lo tanto todo puede iniciarse de cero. Este vicio intelectual resulta supremamente nocivo porque el caso de la reforma de la salud en Colombia lo pone muy de manifiesto. Considera que el trabajo previo de reformismo no sirve para nada y que pueden desaprovecharse experiencias provechosas que han dado buenos resultados y que se pueden borrar de un plumazo para imponer una nueva visión y empezar de cero. Un vicio colateral, otro vicio intelectual, otra idea que me parece muy arraigada en América Latina y también nociva, es la idea de soledad. Si miramos nuestra historia literaria, encontramos que al menos tres grandes libros, libros importantísimos, tienen la palabra soledad en su título. Uno lo escribió Bartolomé Mitre, fue también presidente argentino en los años 60 del siglo XIX, y que a mediados, hacia el 1840, 50, no recuerdo exactamente la fecha, escribió una novela fundacional, una de estas novelas nacionales, que se llamaba justamente Soledad. Después vino El laberinto de la soledad de Octavio Paz y posteriormente, por supuesto, 100 años de soledad. Parecería que la idea de la soledad nos persigue o al menos nos intriga y tal vez tenga que ver con, como decía Alfonso Reyes, el hecho de haber sido invitados de forma tardía al banquete de la civilización occidental. América Latina parece que llegó tarde y parece que esa sensación de tardanza o de haber sido invitado con demora, pues nos aísla o nos deja en condición de soledad. El problema es que a veces esta idea de soledad nos gusta y nos gusta pensarnos como un continente que no es del todo parte de Occidente. Un continente que tiene cierta excepcionalidad que lo diferencia del resto de naciones que se enmarcan dentro de ese horizonte amplio que llamamos Occidente. Es más, García Márquez, en uno de los ensayos más influyentes del siglo XX, ¿no? Seguramente lo es, que es el discurso que pronunció en la entrega, cuando recibió el premio Nobel, que justamente se llama La soledad de América Latina, daba a entender que no éramos parte de Occidente. Es más, a los europeos que lo estaban oyendo mientras pronunciaba ese discurso, que por lo demás es precioso y es una maravilla, decía, por favor, téngannos paciencia, no nos juzguen con la misma vara de medir que ustedes tienen para juzgar sus gobiernos, porque nosotros vamos a otro ritmo, nosotros tenemos una realidad distinta, que no se ajusta, por supuesto, a los parámetros europeos. También decía, ustedes han valorado la originalidad literaria de América Latina. Les pido también que valoren la originalidad política.
de América Latina. Los intentos que estamos haciendo por solucionar nuestros problemas sociales. Esto, de alguna manera, estaba queriendo decir que no se le podía pedir a América Latina que se le juzgara según, por ejemplo, los derechos humanos o los criterios democráticos que rigen para Europa o para Estados Unidos. De alguna manera, estaba legitimando el experimento castrista. Si uno lee entre líneas, lo que estaba haciendo era diciendo, podemos intentar nuestros propios formas de gobierno, nuestros propios sistemas de gobierno, que a ustedes les parecerán poco democráticos o poco acordes con una sensibilidad democrática que se ha depurado en Europa a lo largo de los siglos, pero que en América Latina no funciona necesariamente. Esta idea, creo, ha sido supremamente nociva porque se ha instalado en el disco duro latinoamericano y nos ha hecho pensar que, por un lado, no podemos asimilarnos a los países occidentales y que, por otro, estamos autorizados a experimentar con nuestros propios sistemas de gobierno que no casualmente siempre terminan siendo autoritarios. Voy a citar unas palabras que se dijeron hace muy poco y seguramente ustedes adivinarán quién las dijo. Se dijeron en este año, en 2024. Dejen de decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Probamos durante años la receta de la ONU, de Estados Unidos y de la Unión Europea y no funcionó. ¿Tenemos que ser la democracia que ustedes nos dicen? Estas frases las dijo Bukele cuando ganó la reelección, una reelección que constitucionalmente estaba prohibida, y los periodistas extranjeros lo interpelaron y le preguntaron por la legitimidad de su nuevo gobierno o sobre todo por la estrategia de mano dura que ha escandalizado la sensibilidad europea para controlar las maras y sofocar la delincuencia. La respuesta de Bukele fue sospechosamente parecida a la que daba García Márquez en este discurso del Nobel. Decía, no tenemos que parecernos, nuestras democracias no tienen que parecerse a las de ustedes. Podemos ser originales y encontrar soluciones americanas a problemas americanos. Lastimosamente, esas soluciones siempre tienden a ser autoritarias. Otro ejemplo. Esta frase, a ver si les resulta familiar. El pluripartidismo no es más que una manera de dividir a nuestros pueblos. Las elecciones en las democracias burguesas impuestas por Occidente son impuestas porque aquí están los yanquis, los europeos, y porque es la mejor forma de dominarnos. Estas frases las dijo Ortega, que pareciera que está en las antípodas de Bukele, en la extrema izquierda. Sin embargo, vienen a decir exactamente lo mismo, que la democracia burguesa es una imposición de Occidente que América no tiene por qué asimilar. América puede buscar otro tipo de soluciones a sus problemas de gobernabilidad que no pueden ser juzgadas por los europeos desde sus parámetros. Esto que se ejemplifica tan claramente con Bukele y con Ortega, en realidad es viejo. Esto ya se había formulado a principios del siglo XX y este es otro vicio intelectual latinoamericano que podríamos llamar la democracia latina o la idea de buscar soluciones americanas a problemas americanos. Las democracias latinas fue un invento de un intelectual peruano, Francisco García Calderón, muy influyente a principios de siglo, muy influyente en toda la generación modernista y arielista que, digamos, predominó en el panorama intelectual latinoamericano desde 1898 a 1920, 1930. Bueno, pues él justamente decía que en el mundo había
o no, no en el mundo, en América, había dos tipos de democracias. Una sajona, que es la democracia liberal, y otra latina, que es la que mejor se adaptaba a la realidad americana. Y esta democracia latina, sin excepción, suponía el mando vertical, vitalicio, de grandes hombres capaces de controlar la anarquía e imponer orden mediante la fuerza y en ocasiones la violencia. Y él decía que este era el sistema de gobierno apropiado para América Latina. Como ejemplos ponía a todos los caudillos del siglo XIX, desde Rosas, el argentino, hasta Porfirio Díaz, el mexicano, y reivindicaba, por supuesto, los intentos bolivarianos de perpetuarse en el poder, o sea, la constitución boliviana de 1826, que establecía un gobierno vitalicio y mandos, digamos, verticales que controlen la anarquía. Era, desde luego, un rechazo frontal a la posibilidad de que la democracia liberal tuviera cabida en nuestro continente. Eso significaba también lo mismo, que América Latina era una cosa distinta que el resto de Occidente, que era un continente condenado a la soledad y que no podía copiar, imitar ninguna solución que hubiera sido exitosa en el resto de Occidente. Siempre que se dice que hay que peruanizar al Perú, que hay que colombianizar a Colombia, que hay que argentinizar a Argentina, se va un poco en esa misma dirección. Eso significa hay que purgar a nuestros países de ideas extranjerizantes, de soluciones extranjerizantes y buscar soluciones netamente autóctonas. Es decir, hay que inventar la rueda de nuevo y cada vez que inventamos la rueda de nuevo, acabamos o haciendo una revolución o imponiendo una dictadura. De modo que este es otro vicio intelectual muy arraigado que me parece bastante nocivo y que nos ha alejado o nos ha enemistado de los procesos democráticos que han dado resultados en los otros países de Occidente, Europa y Estados Unidos. Otro vicio intelectual, a mi modo de ver, terrible, es la emancipacionitis. Un liberal argentino, Juan Bautista Alberdi, que escribió un documento supremamente importante a mediados del siglo XIX, que se llamó Bases y Puntos para la Organización de la República Argentina, que sirvió justamente de eso, de bases para establecer la Constitución Liberal de 1853, que duró hasta que Perón la revocó en 1949. Decía, este intelectual argentino decía lo siguiente, comparando lo que era la libertad para los estadounidenses y la libertad para los latinoamericanos, llegaba a una conclusión sorprendente. Decía que la libertad para los yanquis era una herramienta cotidiana que utilizaban en silencio, mientras que para los latinoamericanos la libertad era algo siempre lejano, algo a lo que le cantábamos, algo a lo que le recitábamos, algo por lo que luchábamos, algo por lo que establecían, armábamos revoluciones, pero siempre distante, no algo cotidiano, no algo que pudiéramos usar en nuestra vida diaria. Siempre era algo que debíamos conquistar porque no lo teníamos. Eso, digamos, lo decía de forma descriptiva y creo yo que tenía mucha razón, ¿no? Si vemos en los discursos de nuestros líderes, y acá vuelvo a Petro, vemos que es muy frecuente esa retórica de que finalmente ha llegado un líder emancipador a acabar con, bien puede ser, las tiranías imperialistas,
las dependencias económicas, los procesos globalizadores o hoy en día, y este es un término que se ha puesto muy de moda, con el colonialismo, que ha venido a romper los lazos coloniales que aún siguen vigentes y a establecer procesos decolonialistas o decoloniales. Esto, desde luego, es nocivo porque asume que, bueno, no solamente porque convierte la política en una permanente aventura, una permanente viaje revolucionario en pos de algo que siempre resulta estar un poco más allá y que nunca acabamos de conquistar, nunca acabamos de ser libres, nunca acabamos de asimilar la libertad. Y es nocivo también porque denota cierta dificultad para asimilar un principio moderno de enorme importancia, que es la autonomía, la posibilidad de pensarnos a nosotros como sujetos libres, con derechos y deberes, con responsabilidades, con compromisos, pero también con un margen de acción que nos permite ser dueños de nuestra vida y darle algún tipo de dirección. No significa esto que no haya restricciones, limitaciones, condicionamientos e incluso, en efecto, opresiones que nos pongan límites. Pero el ser autónomo, el sujeto moderno autónomo, es muy consciente de su campo, de su margen de acción y lo aprovecha para moldear su vida, para tomar decisiones. Esta emancipacionitis justamente niega esa posibilidad. No solamente le niega al individuo la posibilidad de ser autónomo, está diciendo que eso es imposible porque hay fuerzas sobrenaturales que lo dominan, que lo oprimen permanentemente, sino que además lo hace dependiente del gran caudillo emancipador que él sí lo conducirá a ese paraíso prometido de la libertad. Ese caudillo, por supuesto, es el líder populista y eso nos lleva a otro vicio intelectual o político que padecemos sistemáticamente en América Latina, que es justamente el populismo. El populismo no solamente es la necesidad, o no solamente responde a esa necesidad de tener un líder que conduzca a un pueblo oprimido hacia un paraíso de libertad. El populismo también concibe a la sociedad como un organismo en donde hay una cabeza que piensa y un cuerpo que obedece. Es una idea organicista, corporativa de la sociedad, en donde hay una cantidad de sujetos pasivos que responden al llamado de un líder que él sí sabe o entiende cuál ha de ser ese camino eh, o esa ruta hacia, bien puede ser un paraíso perdido en el pasado o en el futuro que finalmente redima a pueblos oprimidos. Este líder que conduce esta cabeza, por supuesto, le exige al cuerpo social total unanimidad, ¿no? El populismo es un anhelo de unanimidad, de que aquello que yo menciono, nombro, bautizo como pueblo, piense de una sola forma, de la forma en que yo les digo. Si ustedes recuerdan a Perón, Perón decía que el presidente o que él como conductor de la Argentina tenía el deber de decirle a cada argentino cómo pensar para ser un buen argentino. Luego, el conductor piensa por el cuerpo social y el cuerpo social debe aceptar esas ideas sin ningún tipo de fisura, fractura, contradicción o crítica, ¿no? El que lo hace se convierte inmediatamente, y lo sabemos, en antipueblo, en enemigo, en un factor contaminante que está poniendo en riesgo
esa armonía social que el líder instaura e intenta garantizar. Por eso el populismo es totalmente antipluralista, es totalmente refractario a la crítica y es totalmente iliberal, porque solamente tolera una voz, solamente tolera una conducción, y el resto del cuerpo social debe ser o debe actuar el reflejo condicionado, ¿no? Debe actuar por reflejos condicionados siguiendo los dictámenes del conductor, del guía, del caudillo. Esto, creo yo, es un remanente de un pensamiento premoderno muy propio del antiguo régimen que ha sobrevivido en el tiempo, y que en el siglo XX ha tenido una segunda oportunidad a partir del surgimiento de las masas sociales. El origen, creo yo, está en el pensamiento escolástico español de los siglos XVI y XVII. Y de ahí que el siguiente vicio intelectual al que me voy a referir le haya puesto como nombre escolasticismo del siglo XXI. En vez de socialismo del siglo XXI, es más o menos un escolasticismo del siglo XXI. El pensamiento escolástico hizo innovaciones jurídicas muy interesantes en los siglos XVI y XVII para entender el proceso de gobierno o la soberanía. Antes de ellos se entendía que la soberanía la daba Dios al rey, y sin embargo, gracias a escolásticos jesuitas como Francisco Suárez, se cambió esa forma de entender la soberanía y más bien mutó para entenderla de una forma distinta. Según Francisco Suárez, la soberanía se la daba Dios al pueblo y era el pueblo el que se la otorgaba al rey. Esto suponía que en ausencia de rey, la soberanía volvía al pueblo. Esta idea fue supremamente importante durante las independencias, cuando Fernando VII es secuestrado por Napoleón en 1808 y la monarquía española, la monarquía hispánica, la monarquía católica queda acéfala. En América se empieza justamente a citar a Francisco Suárez o a las ideas de Francisco Suárez para reclamar una soberanía que ha de volver al pueblo. Como no tenemos rey, la soberanía vuelve al pueblo. Una vez la soberanía vuelve al pueblo, surge la posibilidad de que vuelva a ser investido un nuevo líder como caudillo. Y bueno, eso fue lo que pasó con Miguel Hidalgo y Costilla, el cura Hidalgo mexicano. Él se convierte en el nuevo líder de la revuelta, un nuevo líder investido con la soberanía que el pueblo le otorgaba. Y en efecto, él, durante cierto momento, cuando se instala en Guadalajara, hacia 1811, se empieza a comportar como un pequeño rey. ¿Por qué? ¿Y por qué esto tiene que ver con nuestro presente y con nuestros mandatarios actuales? Porque es una noción apenas incipiente de lo que es la democracia. Porque ese poder otorgado por el pueblo, esa soberanía otorgada por el pueblo, no tiene ningún tipo de límites, no tiene ningún tipo de restricción legal o constitucional. Luego, el nuevo monarca ungido por el pueblo puede volver a ser un pequeño rey. Hidalgo se comportó de esa forma. Y lo que vemos es que ese tic ha quedado en el populismo contemporáneo, porque vemos que apelando a el voto popular, apelando a la soberanía que da el pueblo, ciertos gobernantes se sienten autorizados a pasar por encima de constituciones.
se sienten autorizados a pasar por encima de la institucionalidad o de la legalidad, ¿no? Pareciera que lo único que cuenta es eso, el respaldo popular, la soberanía que el pueblo otorga. Pero esto es una visión netamente escolástica, netamente premoderna, que no tiene en cuenta los elementos de la democracia moderna, que es la regulación institucional y los contrapoderes que le ponen freno a este pequeño rey ungido por el poder popular. Nuestros gobernantes, lamentablemente, parecen más unos escolasticistas, unos escolásticos del siglo XXI que unos socialistas del siglo XXI. El socialista del siglo XXI entendería un poco mejor la dinámica de contrapesos de la democracia moderna y el papel regulador, el papel de límite que imponen las constituciones y los códigos legales. Eh, un último vicio de nuestros gobernantes o de nuestros intelectuales. Lo llamo directamente victimismo. Victimismo. Asumimos que estas múltiples opresiones a las que está sometida ese continente solitario que es América Latina, nos convierten a todos de alguna forma en víctimas perpetuas, incapaces de agencia, incapaces de autonomía. El victimismo vendría a ser la consecuencia de todos los otros vicios posiblemente. El victimismo también suele ser la excusa para el fracaso de los proyectos populistas. Los proyectos populistas, y este es otro rasgo de los líderes actuales, tienden a tener visiones totalizantes de la sociedad. Quieren reformularlo todo, quieren, no en vano usan la palabra total o paz total, por ejemplo, ¿no? No quieren solucionar un conflicto concreto, no quieren hacer pequeños avances en la solución de los problemas, sino quieren la solución definitiva y total. Creen en el absoluto. En esto sí se parecen a José Vasconcelos, el de la raza cósmica, que también creía en absolutos, también quería encontrar problemas totales, problemas absolutos que solucionaran de una vez y para siempre todos los males. Bueno, pues como eso es imposible, como solucionar todos los problemas de un totazo es una quimera, es la mejor forma de fracasar o de hacer que un proyecto no llegue a ningún lado. La excusa que se tiene siempre es que hay ciertos poderes enormes, descomunales, que se han cruzado en el camino del líder benévolo que venía a salvarnos, que tenía las mejores intenciones, que tenía las mejores ideas, pero que estos proyectos finalmente lo hicieron descarrilar. Se apela entonces al victimismo como fórmula para justificar el fracaso de lo que estaba inevitablemente abocado al fracaso, que son los proyectos de reestructuración total, los proyectos de refundación total, los proyectos que conciben la realidad como un lienzo en blanco, como una hoja en blanco que el presidente creador va a llenar con su visión. Cumplido con el tiempo que se me recomendó, los 40 minutos, y esto nos da campo para conversar. Así que paro acá y a la luz de las preguntas seguro que se me vienen más ideas y seguimos aquí pensando en voz alta. Carlos, mil gracias. Extraordinaria presentación sobre tantos vicios que vemos todos los días en nuestro medio. Quiero invitar a las personas, a los asistentes, a levantar la mano si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta o tener una conversación directa con Carlos. Entonces, señores, ¿quién quiere comenzar? Eh, bueno, no veo todavía manos levantadas. Bueno, Gustavo Moreno, yo te quería preguntar, Carlos, eh, ¿por qué a veces en América Latina también tenemos unas olas de, como democráticas y olas liberales?
y me parece que estamos superando estas cosas del pasado y como las fiebres recurrentes, ¿no? Como la que tuvimos una ola liberal, como de esperanza, como de cambio hace unos años y de pronto la enfermedad recurrente nos está dominando y está en muchos países. Entonces te quería dejar esa pregunta Sí, qué es sustancias para hacer. muy Le buena voy a dar pregunta. le voy a dar la palabra a otras dos personas antes de volver contigo, porque seguramente vamos a tener varias manos levantadas. Gustavo Moreno, adelante. Yo tengo un comentario y una pregunta. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. El comentario es muy sencillo. Desde mi perspectiva, Latinoamérica, cuando ocurrió la invasión napoleónica a la península, Hispanoamérica específicamente, encontró una oportunidad para romper ciertas cadenas. Era una región de pronto muy atrasada en ciertos temas. Su economía era una economía muy precaria, era una economía, como dicen ahora, extractiva, pero las élites estaban a tono con la ilustración francesa y la ilustración escocesa y miraron el modelo que se había inaugurado al norte en Estados Unidos, que fue la primera democracia liberal del mundo. Como consecuencia de ello, se copió el régimen presidencial que comparten hoy Estados, como lo conocemos, bajo las premisas de Montesquieu, lo comparten Estados Unidos y Latinoamérica. Ni siquiera Francia tiene un régimen presidencial similar porque ellos tienen un sistema más bien híbrido. Y el régimen presidencial desemboca en que la administración acaba teniendo la iniciativa para establecer nuevas reglas y el pork barreling acaba imperando. Es cierto que quienes acceden al poder despliegan inclinación a desconocer los precedentes, pero llama también la atención el escaso sentido crítico sobre lo público en Latinoamérica e incluso en Estados Unidos. En contraste, el capital privado revisa sistemáticamente sus procesos y si bien y sus estructuras en función de sus procesos. Si bien lo público y lo privado tienen objetivos diferentes, una vez definidos objetivos y estrategias para el cumplimiento de los objetivos, sería conveniente no ignorar las prácticas que se han desarrollado para tener organizaciones efectivas y es claro que es inconveniente el régimen presidencial. ¿Por qué condenar? La pregunta es, ¿por qué condenar lo público a no ceñirse a prácticas que funcionan y que incluso en el mundo desarrollado se estudian con interés académico? Sí. Listo, Carlos, Gustavo, muchas gracias. Pete Speakers, por favor. Muchas gracias por esta bonita exposición. El título es Vicios intelectuales inmediatamente en América Latina. Inmediatamente uno se pregunta entonces, porque la exposición es bastante pesimista, uno se pregunta, ¿también hay virtudes intelectuales en América Latina? Algo en que se expresa o se defina América Latina en un sentido positivo, si eso existe o no existe, según el conferencista. Y otra cosa que se me ocurrió, porque es una comparación entre, pues América Latina es una cosa muy grande, obviamente, pero estos vicios intelectuales son típicos para América Latina, entonces deben ser diferentes a posibles vicios intelectuales de otras partes del mundo, Europa
o Norteamérica, o África, o Asia, em, que uno se pregunta si es, ¿qué hay especial en América Latina que ayuda a explicar ese panorama, yo creo, bastante negativa sobre los intelectuales de este continente? Y se me ocurrió una cosa, usted no mencionó la palabra indígenas. ¿Piensa que eso tiene que ver algo con la sociedad indígena anterior, de que la nueva sociedad moderna latinoamericana? Gracias. Gracias, Pete. Ahora sí, Carlos, adelante. Bueno, a ver, muchas cosas. Espero no olvidarme de ninguna. Empiezo con, con lo que tú formulabas. Y sí, tienes toda la razón, hay ciclos en América Latina y han sido diagnosticados. Hay un historiador de las ideas chileno muy bueno, Eduardo Debes, que identifica sistemáticos giros de tendencias, lo que él llama identitarias y ciclos modernizadores. Hay momentos en donde América Latina vuelve a pensar su identidad de forma un tanto obsesiva y empieza a pensar justamente en temas históricos, ¿no? Los 500 años de opresión, la herencia de la colonia, se empiezan a reivindicar las identidades vernáculas, empiezan a tener excesivo protagonismo en la vida pública, los personajes marginalizados, hay un intento de definir la identidad nacional, la identidad latinoamericana, y de pronto hay periodos en donde todo esto pasa a un segundo plano, coincide también con periodos de bonanza económica, de mejores cifras económicas y mejoramiento de las condiciones de vida, en donde más bien la preocupación principal es económica y suele coincidir ese ciclo con cierto auge o cierta defensa de las ideas democráticas y liberales. No es matemático esto, hay ocasiones en donde hay bonanzas económicas, ciclos modernizadores bajo dictaduras. Todo el final del siglo XIX fue eso, fueron las dictaduras positivistas que le dieron mucha importancia a la modernización y a la economía, y sin embargo fueron totalmente verticales y de muy mano dura. Pero digamos que en los últimos años, a partir del siglo XX, sí hemos visto procesos o cambios cíclicos entre búsquedas identitarias, como decía acá, de buscar soluciones americanas a problemas americanos que por lo general conducen a el autoritarismo, y ciclos más modernizadores en donde nos mostramos más susceptibles a entender los procesos democráticos de otros países y a copiarlos. Por ejemplo, el periodo de 1850 fue un proceso modernizador pleno en buena parte del continente, pero sobre todo en Argentina. Fue el producto de la pérdida mexicana de buena parte de su territorio con Estados Unidos. Esto generó una reflexión interesantísima en todo el continente, sobre todo en México y también en Argentina. Estaban los americanos de esa época sorprendidos con la debilidad de América Latina comparada a la fortaleza de Estados Unidos, que se llevó medio México con enorme facilidad y de haber querido hubieran podido seguir bajando por el continente. Y esta reflexión los llevó a decir, ojo, tenemos que ser como Estados Unidos. Y los liberales, Juan Bautista Alberdi, a quien citaba antes, decía justamente eso, tenemos que ser, refiriéndose a Argentina, los Estados Unidos del Sur. Tenemos que ser un país que se parezca a Estados Unidos, ver qué ha funcionado allá y adoptarlo, porque es evidente que los resultados son notorios y han convertido a ese país en una potencia, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un ejemplo de proceso o de ciclo modernizador en donde Argentina deja de pensar qué es lo que lo caracteriza y lo diferencia y más bien empieza a pensar qué puede
captar del extranjero qué fórmulas puede tomar prestadas que lo fortalezcan como país. Y la Constitución Liberal de 1853 es el ejemplo claro, y es una constitución que dio magníficos resultados y que sufrió finalmente el descabezamiento o un proceso refundador cuando llegó un gobernante populista que se obsesionó justamente por lo contrario, por la identidad argentina, por el nacionalismo argentino, por entender las fuentes de identidad argentinas y por convertir a Argentina en, digamos, una potencia local que argentinizara al resto de América del Sur, ¿no? Es el ejemplo claro de cómo un ciclo modernizador da ciertos resultados y un ciclo identitario da los resultados opuestos, ¿no? Muy bien. Eh, Gracias. en cuanto a los vicios latinoamericanos, sí, quizás porque soy psicólogo en últimas, intento ver la patología para diagnosticarla con la esperanza de que una vez vista inicie el proceso de curación. En esto soy bastante hasta psicoanalista, ¿no? El síntoma tiene que exhibirse, tiene que hablarse, tiene que ponerse sobre la mesa, porque solamente cuando uno es consciente del mal puede empezar a pensar la solución. Eso no significa, por supuesto, que no hayamos hecho cosas bien. Por ejemplo, otra idea que lejos de ser un vicio es una virtud. Nosotros hemos sido malos salvajes y voy a tratar de explicarme a qué me refiero por mal salvaje. Hemos sido capaces de deglutir muchas influencias foráneas para crear una de las culturas, una de las literaturas, una de las plásticas más ricas del mundo. Es una actitud que lamentablemente ha tenido más éxito en la cultura que en la política. Pero nuestros creadores no han tenido ningún tipo de conflicto, o algunos de nuestros creadores no han tenido ningún tipo de complejo frente al mundo. Por ejemplo, el modernismo de principios del siglo XX y finales del XIX. Rafael Maya, el poeta payanés, lo calificaba de un concilio ecuménico de la inteligencia humana. Es decir, allí donde hubiera algo elevado, algo hermoso, algo que hubiera significado una cima intelectual o artística, un latinoamericano podía ir para nutrirse de ella. Es la misma actitud de Borges, que desde luego es el autor más cosmopolita que ha dado América Latina y que ha bebido de todas las fuentes y que no ha tenido ningún tipo de pudor ni complejo ante ninguna tradición. Todas las ha absorbido. Eso también fue el boom latinoamericano. Recordemos que los protagonistas de este movimiento eran feroces antiimperialistas, eran feroces antiyanquis, pero en lo político, en lo cultural, eran bastante más sensatos. Tanto así que García Márquez dijo que su maestro era un yanqui. Eso era impensable hace unas décadas. Él, sin embargo, escogió a Faulkner como su maestro. Y no solamente lo reivindicó como un gran creador, cosa que un latinoamericano no habría hecho antes. Para los latinoamericanos, los estadounidenses no eran creadores, no tenían talento artístico, y esto fue una constante hasta más o menos los años 50. No se le reconocía talento creador a los yanquis. García Márquez es de los primeros que lo hace, y además copia elementos de la literatura de Faulkner para crear su propio mundo, su mundo personal, literario, totalmente original, ¿no? Todo el mundo copia, todo el mundo toma préstamos. A lo que voy, eso también es América Latina. América Latina también ha logrado ser un mal salvaje, ser un caníbal de experiencias exitosas de otros países, y el resultado ha sido maravilloso. Insisto, se ha visto con mucha más claridad en el campo artístico y literario que en el político, creo yo. Supongo que hoy en día con la profesionalización de ciertas disciplinas donde las políticas públicas demandan doctorados,
gente que se forma en el extranjero, eso ha cambiado y hay experiencias extranjeras poniéndose en práctica en Colombia con éxito. Sospecho, no lo sé. Suelo recordar cuando hablo de estos temas un libro de un español, Víctor Lapuente, que se llama justamente El chamán y la exploradora, y habla de dos tipos de mentalidad totalmente opuestos. Uno chamánico, que podría ser el del visionario populista que cree tener todas las soluciones o que cree haber hallado una solución para todos los problemas y que cree tener la solución mágica para todo. Ese sería el chamán. Y otro es la exploradora. La exploradora es la persona que va a distintos lugares y ve qué ha servido y qué no ha servido. Y intenta seleccionar las experiencias positivas para, sin ningún tipo de pudor o complejo, incorporarlas a su vida, ¿no? Es decir, esto pasado al campo de las políticas públicas supone tener un repertorio de experiencias ajenas para ver cuál puede ser, cuál se puede tomar prestada para que funcione en América Latina, en nuestros contextos. Entonces creo que esa es una gran virtud latinoamericana. Cuando no nos ponemos identitarios, es decir, cuando no nos posicionamos con encontrar aquello que nos identifica, aquello que nos define, aquello que somos, nos damos cuenta que en realidad somos una suma de muchísimas cosas y que podemos ser una suma aún de más cosas, ¿no? América Latina es el resultado de múltiples migraciones, de múltiples entrecruzamientos de culturas, razas, religiones. Es un lugar inevitablemente complejo y plural, casi que indefinible. Y eso, lejos de ser un problema, yo creo que es una virtud, porque nos permite seguir avanzando, seguir asimilando, seguir explorando y seguir creando. A veces el problema es que nos obsesiona el ciclo identitario y nos quedamos ahí atrapados y se nos van muchos esfuerzos buscando o tratando de remediar las heridas en el pasado, la herida colonial, la herida imperial y demás heridas que además son muy explotables o para la demagogia y para una política que finalmente no conduce a ningún lado. No sé si con esto ya me metí en el campo o en la tercera pregunta sobre las políticas públicas. Yo creo que eso es fundamental tener expertos en políticas públicas, que es fundamental tener gente especializada en este terreno. Y lo digo como alguien que viene del campo opuesto. Yo vengo del campo, sobre todo, de las ciencias sociales y de las humanidades, en donde somos unos completos inútiles y no sabemos hacer absolutamente nada y no tenemos solución prácticamente para nada. Sabemos hablar, sabemos escribir y sabemos fantasear e imaginar. Por eso yo tengo un enorme respeto por la gente que sabe de cosas concretas y que sabe solucionar problemas reales y específicos. Creo que se deben potenciar las exploradoras, la gente que busca en otros lugares, que aprende soluciones, que entiende la manera de importarlas para solucionar los problemas que tenemos acá o allá en América Latina, que no son pocos. Muy bien. Carlos, muchas gracias. Voy a empezar otro ciclo de preguntas con Clemente Forero. Adelante. Gracias, Armando. Muchas gracias, Carlos, de verdad por esta presentación y también por tu libro. Tu libro es una maravilla, me lo he leído con mucho aprecio y con mucha curiosidad. Y precisamente te quería hacer un comentario sobre eso. Tal vez por la formación de economista que yo tengo, precisamente al comienzo del libro, como que decía yo, estas explicaciones de la vida política y de las ideas políticas por las ideas de las artes y de la cultura, como que le falta algo, le falta como la base económica. En cierta forma, pensaba yo como en explicaciones de estos procesos más cercanas a la respuesta que le acabas de dar a Armando, en donde ligas, digamos, como esa evolución económica con esa evolución de la política. Y pues bueno,
con el tiempo y entrando más en eso, como que me fui convenciendo de la importancia de esas raíces de la cultura y de las artes en la vida política de América Latina. Eso es como pues una primera observación que de pronto quieras comentar. Por otra parte, siempre me quedó la curiosidad en el libro. Hoy en la presentación que haces, digamos como que te vas un poquito más atrás de Martí, pero en el libro la historia empieza, digamos, con Martí, con la maldición de Martí y con las ideas y este ensayo de Martí que nos acabas de citar también. Y uno se dice, bueno, de todas maneras, estos populismos y estas visiones mesiánicas tienen de pronto su raíz en la independencia. Yo ya has hecho algunas referencias a eso. mm, eh, Uno ve, digamos, en el personaje de Bolívar, digamos, muchos de estos trazos que se le ven al líder del siglo XX. Pues esa es, digamos, como una pregunta que siempre me quedó leyendo, sobre todo tu libro, pero que has respondido parcialmente con la charla de hoy. Eso es. A ver, Carlos, no, por ahora no hay manos levantadas. Vale, pues contesto porque no quiero que se me olvide porque me encantan las preguntas. Sí, digamos que de economía yo no sé absolutamente nada. Soy eh, un absoluto ignorante que intenta entender los procesos económicos porque eso sí lo sé, son supremamente importantes. Eh, por eso nunca me atrevería yo a meterme con análisis económicos de la realidad latinoamericana. Me meto a estudiar la realidad del continente desde donde sé, que es sobre todo desde la historia de las ideas. Si tantos artistas y tantos poetas, sobre todo, entran a participar de esta historia, es porque en gran medida ellos fueron los ideólogos de muchos proyectos políticos latinoamericanos. Eh, Uno suele pensar hoy en día que están tan eclipsados que los poetas pues no tienen ningún tipo de relevancia pública. Y sin embargo, en la historia latinoamericana los poetas han tenido una relevancia capital, trascendental, empezando, bueno, por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, que fueron presidentes. Uno nos legó el himno nacional y el otro una traducción de la Eneida. Y en los años 20 del siglo XX, valga la redundancia, bueno, pues fueron los poetas los que trajeron las dos corrientes ideológicas revolucionarias que marcaron buena parte del siglo, el fascismo y el comunismo. Y fueron los poetas los que animaron golpes de Estado. Un poeta en Brasil, después de haber formado su propio partido fascista, intentó dar un golpe de Estado. Los poetas fueron finalmente los que fundaron los partidos comunistas en buena parte de América Latina. En Colombia, Luis Vidal es nuestro vanguardista, tuvo protagonismo en esta gesta ideológica. De manera que como intelectuales sí han tenido una participación capital importantísima, hasta el punto de que creo yo somos el continente con más escritores presidentes o aspirantes a presidentes, ¿no? Está, por ejemplo, y lo sé porque se acaba de publicar en España, Ingermina, sí, se llama Ingermina o la hija del calamar, que fue la novela, se dice que es la primera novela colombiana que escribió Juan José Nieto, que se dice que es el primer presidente negro del Colombia, ¿no? En realidad entiendo yo que fue presidente del Estado soberano de Bolívar. Pero bueno, el caso es que los escritores han tenido en nuestro continente un protagonismo excepcional, que digamos en Estados Unidos sonaría rarísimo, incluso en la misma Europa. En cuanto a la segunda pregunta, que era, segundo comentario, ya temía que me iba a pasar esto, pero dame una pista. Bolívar, Bolívar. Claro,
¿por qué empiezo en Martí? ¿Por qué empiezo con Martí? Bueno, porque Martí en algún lugar tenía que empezar. Las independencias me quedaban muy atrás para intentar llegar al presente, y era mi intención, quería llegar al presente. Y si empezaba en 1808, 1810, me iba a ver en un aprieto grande. Aunque, lo confieso, ahora estoy remediando ese error. Ahora estoy metiéndome en una investigación sobre justamente los procesos independentistas y los procesos de formación nacional en América Latina. Estoy empezando, no tengo todavía nada sólido que compartir, pero digamos que la curiosidad está al rojo vivo. Y con Martí empecé porque es un personaje bisagra en la historia de América Latina. Es el último romántico que intenta luchar por una independencia, es decir, de alguna forma es hermano de Bolívar y de San Martín, pero por otro lado es un poeta que mata el romanticismo en literatura. Es el primer modernista, es el primer poeta que sosiega ese ímpetu y ese brío exacerbado de los románticos y le imprime tonos más luctuosos, más existenciales a la poesía, le baja los decibelios y la hace, por lo tanto, mucho más apetecible, la mejora muchísimo. La poesía latinoamericana del romanticismo, excepto pocas excepciones, tiende a ser grandilocuente, patriótica, redentora. En cambio, el modernismo latinoamericano es una verdadera joya que produjo maravillas. Entonces, por eso escojo a Martí como punto de inicio, porque es justamente la bisagra entre dos mundos, ¿no? Gracias, Carlos. Santiago Montenegro, adelante. El micrófono, Santiago. Gracias. ¿Ahí me oyen? Sí, señor. Bueno, perdón que pusieron una música acá atrás. Eh, eh, yo quiero hacer un comentario y comentario pregunta, digamos. Y un poco, digamos, este análisis, Carlos, que además me parece extraordinario y felicitaciones. Colombia, ¿qué tanto se separa, digamos, de esta caracterización, de estos vicios intelectuales? Y un poco, para argumentar, digamos, esto, cito a un gran historiador norteamericano, Charles Berquist, que hace unas décadas se preguntaba, ¿no? Decía, ¿qué puede un especialista en América Latina hacer con un país donde los dictadores son prácticamente desconocidos, donde la política de izquierda ha sido congénitamente débil y donde la urbanización y la industrialización no engendraron tendencias populistas de largo plazo, ¿no? Entonces, un poco, y en esto estoy de acuerdo con Clemente Forero, digamos, si uno comienza desde la fundación de la República, ¿no? Y vemos que en Colombia el que ganó no fue Bolívar, sino Francisco de Paula Santander. Y a partir de entonces comenzamos a elegir a nuestros gobernantes, a los presidentes y a los congresos, con todos los problemas que pudo haber habido por medio de elecciones. Y de hecho tenemos uno de los procesos electorales más largos no solo del continente, sino del mundo, ¿no? Donde se eligieron civiles que hicieron un uso limitado del poder, con gobiernos constitucionalistas, con división de poderes. Y a lo largo del tiempo con unas excepciones muy grandes, ¿no? Distintas al antinorteamericanismo o el victimismo, ¿no? O el ancestralismo. De hecho, Colombia hace un siglo o más de un siglo comenzó con el res impolum, ¿no? Y mirar hacia el norte. Hemos sido aliados estratégicos y de los Estados Unidos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, entonces Petro, ¿dónde está? ¿No? Petro puede ser la excepción que confirma la regla, ¿no? La excepción, pero aparte de Petro, ¿de quién puede uno hablar algo así? De un caudillo, de un tipo de estos, ¿no? Rojas Pinilla, pues algo de esto tuvo, pero cuando trató de eternizarse, pues lo sacaron, ¿no? Entonces, no sé, entonces, Carlos, la pregunta es,
¿Hasta qué punto Colombia se separa de esta caracterización que tú has hecho? Sí, eso es totalmente cierto. Colombia de alguna manera ha ido a contracorriente del resto del continente. Y en el libro yo no tuve más remedio que decirlo. Siempre que hablaba de Colombia tenía que advertir que para entender el caso nuestro teníamos que pensar de forma opuesta a cómo había que pensar para entender el resto de países. Sí, aquí no ganó Bolívar, aquí ganó Santander. Eso impuso una tradición legalista, de respeto constitucional. Y si nos comparamos con Ecuador, por ejemplo, el país vecino, a partir de 1880, aquí lo que tuvimos fue más bien una ola conservadora, mientras que allá tuvieron una ola liberal, jacobina y revolucionaria casi, con Eloy Alfaro. Y justo cuando esa ola acaba en Ecuador y empiezan ciertos procesos dictatoriales y populistas, es cuando acaba en Colombia el periodo conservador y empieza un periodo liberal. Entonces, incluso con nuestros vecinos hemos tenido ciclos totalmente opuestos. En poesía también, curiosamente, en poesía Ecuador fue furibundamente cosmopolita en los años 20, supremamente experimental, y tuvieron poetas dadaístas, futuristas, absolutamente sintonizados con Europa, mientras que nuestra vanguardia fue más bien tímida, fue una vanguardia que asimiló con cierto retraso las ideas que estaban estallando en Europa y que ya circulaban con familiaridad en el resto del continente. No tuvimos golpes militares, nos salvamos de la ola militarista que empezó en América Latina en 1930. No sé las razones, pero digamos que en el resto del continente el crack del 29 debilitó mucho a las oligarquías tradicionales que dependían de las exportaciones agrícolas. En Colombia, por lo visto, no afectó tanto el crack del 29 y eso no le dio opción a los militares de entrar a convertirse en los nuevos protagonistas de la vida pública colombiana. Ocurrió en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Perú, en Brasil, en Argentina. En Venezuela ya tenían un dictador, o sea que no hubo necesidad, pero también pasó en República Dominicana. Es decir, prácticamente todo el continente se llenó de dictadores militares nacionalistas, filofascistas incluso, y Colombia se salvó de esa experiencia. Al contrario, tuvo un periodo liberal, tuvo un periodo de gobiernos liberales durante los primeros años de los 40 al menos. Y después, bueno, vino el golpe de Rojas Pinilla, que dentro de lo que cabe fue una dictadura suave, una dictadura, digamos, no besánica, no despótica, y que finalmente se fue sin mayor tormento. Hay una particularidad en Colombia con los populismos, digamos, con ciertos populismos, y es que su bandera es la paz, curiosamente. Rojas Pinilla se vendió como digamos, el personaje que iba a pacificar Colombia, que iba a acabar con la guerra civil desatada en el 48, y por lo tanto, cuando lo derrocan, incluso llega a meditar si saca los tanques, pero al haber sido la paz su bandera, se echó para atrás y no produjo una matanza y se dejó tumbar, digamos. Se fue del poder sin mayores aspavientos. Curiosamente, la bandera de petrista es la misma, es también la paz, ¿no? Es una particularidad también colombiana, ¿no? El usar la paz como eslogan populista. En lo que sí nos parecemos,
digamos, o sí tiene cierto parentesco Colombia, es lo que pasó después de la caída de Rojas Pinilla, que fue la reconversión de un militar derechista. Las banderas de Rojas Pinilla eran Dios y Bolívar, un militar muy conservador, muy nacionalista, en un militar progresista, es decir, en un militar que de pronto asume las banderas del pueblo. Eso sí, es un proceso que se dio en varios países latinoamericanos. Estos grandes populistas, autoritarios, caudillistas de derecha, nacionalistas, que llegan al poder y que de pronto sufren una reconversión y se convierten en teoría, lo opuesto. En realidad siguen siendo lo mismo. Lo que pasa es que lo que cambió fue el discurso de su nacionalismo. En lugar de ser prohombres de la patria que van a engrandecer a la nación, se convierten en nacionalistas emancipadores. Es decir, nacionalistas que van a liberar a la nación de opresiones. En el fondo es lo mismo, es el mismo nacionalismo, solo que deja de ser un nacionalismo vehemente y agresivo y se convierte en un nacionalismo victimista de la nación oprimida que ha de ser liberada y ha de ser liberada con el pueblo que a su vez está siendo oprimido por una oligarquía o una élite cómplice de los poderes opresivos internacionales. En eso sí fuimos similares a otras experiencias como la Argentina, por ejemplo. Y el M-19 que surge de ahí se parece de alguna forma a los tupamaros, perdón, a los montoneros argentinos, que venían de la religión, que eran jóvenes católicos, religiosos, conservadores, que de pronto se convierten a un nacionalismo emancipador y se proponen mediante las armas liberar a la Argentina de los sistemas de dependencia económico, del imperio yanqui y demás molinos de viento que parecieran oprimir al pueblo y a la nación. Y de ahí en adelante sí empezamos a parecernos, digamos, de ahí en adelante nuestra experiencia guerrillera se pareció a la de todo el continente, es decir, hubo una emulación del proceso castrista, con cierta particularidad, porque las FARC venía del campesinado y no de élites intelectuales, como en el resto de América Latina, unos cuerpos campesinos, unos agentes que vienen del campesinado liberal y que muy bien adaptado al territorio se configuran en guerrillas difíciles de sacar de territorios que finalmente habitaban y que dominaban. Esto sí es distinto al resto de América Latina, en donde la experiencia guerrillera por lo general fue de jóvenes universitarios, gente vinculada a la cultura, ideólogos de clase media, urbana, ¿no? Y también creo que precisamente por esa génesis, el proceso revolucionario colombiano ha durado hasta nuestros días y aún tenemos al ELN vigente, independientemente de que creamos en su ideología o en que creamos que siguen siendo una subversión de izquierda. Independientemente de eso, su origen es el castrismo y ahí siguen. Entonces, sí, en eso sí nos volvemos a diferenciar. Tuvimos un periodo en que nos sintonizamos con América Latina. En los 90 acaba la lucha guerrillera en todo el continente, en Colombia sigue, y eso sí nos diferencia. Y ahora con Petro pareciera que sí volvemos a sintonizarnos, porque hemos vivido desde el año 2000 un resurgimiento del populismo bueno, en Colombia, digamos que el gobierno de Uribe hubo elementos populistas, ¿no? El intento y logro de forzar una reelección e incluso cambiar la constitución para permitir que un líder se perpetuara en el poder, era un rasgo claramente populista. Incluso ese tercer intento iba aún más allá, ¿no? Entonces, en los 2000 creo que sí hemos tenido cierta sintonía con el resto de América Latina y bueno, vamos a ver qué depara los 2 años que quedan de petrismo, ¿no? Gracias, Carlos.
Ahora tenemos 3 manos levantadas. Les voy a dar la palabra uno por uno. Creo que nos podemos enfocar en estos temas. Juan Carlos Echeverry, adelante. Hola Carlos, gocé mucho su libro, me lo leí hace cosa de un año, lo he regalado cada que puedo, se lo he regalado a amigos porque pues, me parece una obra espectacular. Yo quiero preguntar una cosa que me confundí con su arranque en el 98. Yo lo asocié, obviamente, pues la figura de Martí, pues yo lo asocié a la generación del 98, pues ¿no? A la pérdida de Cuba, a la pérdida, el ascenso de Estados Unidos y como que la nueva Latinoamérica con la caída de España, como, ¿no? Con su imperio, etcétera, como que ese era un momento fundacional y bueno, entonces empieza en Cuba con Martí, pero veo que no, veo que por lo que usted dice, no tuvo que ver con la guerra con Estados Unidos ni con ese declive de España. Y entonces, le quiero con respecto a eso hacer una pregunta y es, yo, si no, o sea, si no estoy mal, usted no toma influencias como Ortega y Gasset y los españoles, Unamuno, qué sé yo, que tuvieron influencia bastante en muchos intelectuales y políticos de América Latina. Puedo estar equivocado, pero ¿por qué, si fuera así, por qué no le metió más esa influencia a los españoles o un Ortega en América Latina? Y la otra que tenía ahora oyéndolo sobre el proceso de Rojas, que es interesante para lo que estamos viviendo ahora, Rojas pidió el apoyo del comandante de las Fuerzas Armadas, que se llamaba Mariano Espina, y ese comandante no lo apoyó. Y eso fue, o sea, cuando ya el comandante de las Fuerzas Armadas le quita el apoyo a Rojas, ya él dice, bueno, yo ya estoy solo. Eso puede ser relevante para lo que se nos viene, ¿no? Entonces le dejo esa nota porque la supe hace poco y me pareció bastante diciente y bastante relevante para los tiempos que estamos viviendo. Pero le hago la pregunta sobre el 98 y sobre los intelectuales españoles que me pareció interesante a ver si lo recogió o no. Yo, si mal no recuerdo, no, y por qué. Bueno, pues muchas gracias. Sí, digamos que el libro empieza con Martí por ser este personaje bisagra tan interesante porque es, digamos, el padre del modernismo poético y quien sepulta el proceso independentista. Pero me interesan más sus discípulos, Rubén Darío y la generación del 98, sin duda, ¿no? Ellos, no solamente por su faceta poética, sino por su faceta política. En Rubén Darío hace algo importantísimo para, digamos, el devenir de las artes latinoamericanas del siglo XX, que es empezar a preocuparse por América, porque los modernistas eran cosmopolitas, se nutrían del decadentismo decimonónico francés, de los mitos orientales, de los mitos nórdicos, del mundo grecolatino, pero no les importaba para nada América. Es más, Guillermo Valencia, sus 2 poemas más famosos, hablan de los camellos y las cigüeñas, es decir, que son representantes de la fauna exótica para nosotros. Digamos, no habla del chigüiro ni de la anaconda. No, eso demuestra que había muy poco interés por lo americano. Y Rubén Darío, sí, Rubén Darío es el primero que empieza a hablar de América Latina y que empieza a politizar su poesía, que era algo impensable para el príncipe de las letras, el más esteticista, de pronto empezar a hablar de Roosevelt y de garras imperialistas y de hacer llamados a la unión de la sangre hispana y demás, ¿no? Era sorprendente. Y de ahí en adelante, toda esta generación que sufre el trauma del 98 se empieza a americanizar muchísimo, ¿no? De ahí en adelante con los Santos Chocano, Lugones, se vuelven exploradores de la historia, de los tipos humanos, de la flora, de la geografía latinoamericana. Y de ahí es el pistoletazo de salida a las vanguardias que van a exacerbar ese proceso muchísimo más. Entonces, en realidad, sí, los protagonistas lo tienen ellos, que reaccionan al shock que produce la presencia imperial de Estados Unidos y que inician este ciclo identitario tratando de definir qué diablos es América Latina, cuáles son sus virtudes, qué elementos la pueden unir sobre todo para hacer frente a lo que se le viene, que es una lucha contra el imperio sajón, el enemigo, el nuevo enemigo.
En cuanto a los españoles, es verdad, no me metí con eso para nada. Creo que en ese momento, mientras estudiaba, me interesaba más la influencia de los latinoamericanos en España y de Rubén Darío, que fue uno de esos pocos momentos en donde la cultura latinoamericana genera gran impacto y afecta la producción cultural española. Pasó en ese momento con Rubén Darío, pasó después con Vicente Huidobro, que fue el iniciador de la vanguardia latinoamericana, pero también el iniciador de la vanguardia española, fue quien con su influencia ayudó a forjar el ultraísmo español, y pasó después con el boom latinoamericano, que aquí tuvo una acogida brutal. Entonces me limité a ver eso, pero ni siquiera lo escribí porque me desviaba del tema, y eso queda pendiente en realidad. Y es un tema fabuloso, la influencia del pensamiento español en América Latina y la influencia sobre todo de los exiliados españoles en América Latina. Es fascinante, y eso creo que más bien que queda pendiente para próximos trabajos. Ok, gracias, Carlos. Ahora el profesor Moisés Wasserman. Adelante. Muchas gracias, muchísimas gracias, Carlos, por la conferencia y por el libro. Yo también lo he regalado. Me parece que realmente va a ser una obra de referencia por muchísimos años. Eh, Cada uno con su sesgo, pues si mi sesgo es el de su línea paterna, ¿no? Que mi gran decano de la facultad era el doctor José Granés. Entonces mi pregunta es si tiene alguna hipótesis sobre por qué este desarrollo proporcionalmente tan pequeño de ciencia y tecnología en América, si eso tiene que ver algo también con este delirio, sobre todo pues teniendo en cuenta que nuestros próceres eh, se parecían mucho a los próceres norteamericanos en ese sentido, en su relación con la ilustración y su interés realmente por el desarrollo del conocimiento científico. Gracias. Muchas gracias, profesor. Sí, es verdad, hay una correlación desfavorable a la ciencia en comparación con las artes en América Latina. Eso es evidente. Tenemos muchos premios Nobel en poesía que se han sido entregados a poetas y a novelistas, pero poquísimos en ciencia. Creo que hay un mexicano. No estoy seguro si hay más. Es decir, la relación es muy desfavorable a la ciencia, y seguro que eso tiene una raíz cultural. Eso yo creo que no hay duda de que hay una raíz cultural. ¿Cuál es? No me he metido a pensar ese tema en concreto. Puedo arriesgar nuevamente pensando en voz alta una posible hipótesis. Espero no hacer el ridículo y dañar los planes de colgar este video respondiendo esta pregunta. América Latina desde que entra al mundo occidental se ha convertido o fue una pantalla de proyección de fantasías. Cuando Cristóbal Colón llegó a América Latina, pensó que había llegado al paraíso, ¿no? Nuestro descubridor, si lo queremos llamar así, no vio la realidad, vio una fantasía. Y de ahí en adelante, quienes han llegado a América Latina han llegado no a ver la realidad, no a entender la realidad, sino a proyectar sus propias fantasías, ¿no? Vasco de Quiroga en México fantaseó con una comunidad, volver a las raíces del cristianismo primitivo. Las misiones jesuíticas fueron algo así también. Es verdad que los jesuitas también tuvieron intereses científicos casi, al menos lingüísticos, se preocuparon por conocer la realidad latinoamericana, pero también estaban proyectando fantasías, utopías, ideales. El siglo XX latinoamericano también se ha dejado llevar más por el ideal
que por lo real, lo concreto, Rodó caracterizaba al espíritu latino y lo diferenciaba del sajón por su tendencia a lo ideal y por su preponderancia o su inclinación preponderante a lo artístico, a lo espiritual, a lo etéreo, mientras que el sajón era utilitario, pragmático, materialista, y por eso sabían hacer bombillos y autopistas, mientras que nosotros sabíamos hacer poesía, política de ideas, podíamos entender el misterio religioso, pero desde luego no éramos buenos para lo concreto, para lo utilitario, para la técnica, en pocas palabras. Entonces, creo que se han mezclado esas dos cosas, posiblemente, ¿no? Una idea de que América Latina no es un lugar para conocer, para explorar científicamente, sino para realizar sueños, y una idea sobre nuestra supuesta naturaleza latina que nos inclinaría más hacia lo etéreo, lo espiritual, que lo técnico, que lo científico, que aquello que permite encontrar soluciones reales a problemas concretos. Estoy especulando, estoy simplemente lanzando ideas y pensando en voz alta, pero puede que algo de esto haya por lo menos tentado a los cerebros, no digo a todos, pero a los cerebros más inquietos a irse por las artes más que por la ciencia. Puede ser, ¿no? Puede que haya algún incentivo cultural que no detectamos que haga que más gente se sienta tentado por un oficio y no por otro. También es cierto que la manera de hacer historia en América Latina es mediante la literatura, no mediante la ciencia, ¿no? Por eso muchos políticos intentan parecerse también a los novelistas, porque la gloria en América Latina ha llegado solamente a través de las artes, de la guerra en algunos casos, de la política en contadísimos casos, pero la gloria de verdad ha llegado a través de la literatura y de las artes. Entonces, eso hace tentador, ¿no? Eso creo que hace muy seductor el seguir ese camino, ¿no? No tenemos ejemplos de glorias, no lo sé, de glorias mundiales en el campo de la ciencia, ¿no? Patarroyo aquí es muy famoso, pero entiendo que la fama y el prestigio de Patarroyo está más bien cuestionado últimamente. Entonces, eso también lo puedo explicar. Y antes de seguir patinando y de meterme en un laberinto, lo dejo aquí. Muy bien, gracias, Carlos. La última pregunta, no hay más manos levantadas y entiendo que en Madrid ya pasaron de la 1 de la mañana, Carlos. Bueno, Estamos pero pasando de ya tu puedo tiempo. seguir aquí hasta mañana, ¿no? No tengo problema. Muy bien, Mauricio Rodríguez, adelante. Gracias, Armando. Felicitaciones y gracias, Carlos, por su estupendo libro Delirio Americano y por esta charla. Mi pregunta gira alrededor de el papel de la educación, la influencia de la educación en estos vicios latinoamericanos. Y quiero mencionar tres factores. La importancia de la Iglesia Católica en la educación en América Latina durante mucho tiempo e incluso aún. La baja cobertura en educación durante mucho tiempo, solamente se ha llegado a coberturas aceptables recientemente, y la calidad de la educación que es pésima. Todos los indicadores internacionales, las mediciones, las pruebas PISA, TIMSS, etcétera, ubican a los países latinoamericanos en los últimos lugares en cuanto a la calidad del desempeño de nuestros estudiantes. ¿Qué tanto estos factores han moldeado o dejado de moldear esa forma de pensar y de actuar de los latinoamericanos y concretamente los vicios que usted ha descrito de manera muy interesante? Gracias. No, muchas gracias. Sí, es totalmente cierto. No es un campo que yo domine, no me metí a ver, digamos, estadísticas de alfabetización o éxitos de procesos educativos. Eso lo ignoro, no lo sé. Lo curioso es que
estos vicios intelectuales yo los detecté en las élites intelectuales. Digamos, esto no es un problema de falta de educación, porque quienes han promovido estas ideas son justamente las personas que tienen protagonismo público porque son letrados, porque vienen de las artes, porque vienen de la universidad, porque vienen de la abogacía en muchos casos, por las tertulias, en todo caso, gente que, bien o mal, ha recibido las mejores educaciones de sus países. No es gente cuyo defecto sea justamente eso, haber carecido de educación. Por eso lo llamaba justamente vicios intelectuales, porque son ideas que han seducido a nuestras élites culturales e intelectuales y que seguramente han transmitido y que creo yo han sido más bien nocivas que positivas. Pongo un ejemplo reciente que tiene que ver con el problema de la soledad, con ese vicio o esa fascinación que tenemos de pensarnos como un continente excepcional y al margen de Occidente. Hoy en día, la moda académica acaba de llegar a España, ¿no? Pero en América Latina ya lleva un buen tiempo, es justamente, ya me refiero a las humanidades y a las ciencias sociales, que son los campos que conozco. En otros no sé si esto ha tenido influencia o impacto. Me refiero al decolonialismo, a la idea decolonial. La idea decolonial es una deriva de los estudios postcoloniales que se desarrollaron en las universidades estadounidenses, anglosajonas en general, a finales de los 80. Y finalmente esto tuvo una deriva latinoamericana, que se llamó el decolonialismo o el pensamiento decolonial. Y sus mayores intérpretes o sus mayores defensores son latinoamericanos que trabajan en universidades estadounidenses y que incluso escriben en inglés estos libros. Y la idea es que la modernidad occidental, aquella que llega a América Latina con el descubrimiento, tiene unos vicios o unos pecados de origen, que son el colonialismo, la esclavitud, la cultura heteropatriarcal y la homofobia. Es decir, la modernidad está contaminada en su origen por unos pecados que la hacen más bien repudiable. Y por eso América Latina lo que debe hacer es sacudirse de toda influencia occidental, de toda influencia hispana y buscar los saberes ancestrales, el vivir sabroso, el buen vivir, toda una serie de valores y virtudes que en teoría se cultivaban aquí antes de que llegaran los españoles, ¿no? Es de pronto la fascinación por Abya Yala, el supuesto nombre que tenía América Latina antes de que llegaran los españoles, y todo una suerte de nostalgia por por un paraíso perdido al que en teoría podemos llegar si nos deshacemos de toda la influencia occidental. Si decolonizamos nuestras mentes, si decolonizamos nuestras escuelas, nuestras universidades, nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, nuestra moda, todo. Y hoy en día, si uno mira la publicidad, hay champús de conocimientos ancestrales que responden a esta lógica, que es un producto absolutamente auténtico, autóctono, que no tiene este pecado adherido de lo occidental, ¿no? Entonces, esta es una idea, a mi modo de ver, utópica, ridícula, que perpetúa esa idea de la excepcionalidad latinoamericana y de que no podemos aprender del resto del mundo y de que, al contrario, toda aquella influencia que nos llega de Occidente es nociva, pecaminosa y absolutamente viciosa, ¿no? Es absurdo, porque si algo necesita Colombia justamente, creo yo, y América Latina en general, es modernidad, ilustración, ciencia, es ponerse al día en una cantidad de procesos en los que hemos sido
ralentizando, que hemos ido a un paso más lento, que tiene que ver con la autonomía individual de la que hablaba antes, que tiene que ver con la depuración de las democracias liberales, que tiene que ver con el auge de la técnica, de la ciencia, el mejoramiento de la educación, el mejoramiento de las instituciones, el mejoramiento de las políticas públicas, el reformismo que permite que se le haga seguimiento a un problema y que se vayan buscando pequeñas soluciones que a la larga mejoren las condiciones de vida de la gente. Entonces, ese es el problema, o ese es el problema que a mí me interesa, los vicios intelectuales que inculca la élite intelectual, la gente letrada, la gente que hoy en día da clases en universidades, la gente que se va a Estados Unidos porque puede, estudia y llega a América Latina a decir estupideces. Eso es lo que a mí me interesa y, digamos, contra lo que combato. Y ahí ya me pongo un poco vehemente porque ya asumo que es básicamente algo misional. Combatir malas ideas, porque así como soy un defensor de ir a copiar los buenos ejemplos allí donde han triunfado y han dado buenos resultados, soy excesivamente crítico con la posibilidad de copiar malas ideas, porque eso sí que me parece un desperdicio, eso sí que me parece un terrible error. Y lo que está pasando hoy en día en humanidades y en ciencias sociales es dramático, en el mundo entero. Y esto nos remite a la política de la identidad, a ese ciclo identitario que está contaminando ya no solamente en América Latina, sino al mundo entero, a Estados Unidos con el wokismo, a Europa con el nativismo, y que, digamos, está haciendo que la convivencia se empantane. Entonces, bueno, ahí ya me pongo un poco de... Sí. Carlos, mil gracias. Yo creo que esta ha sido una velada extraordinaria. Hemos aprendido mucho. Quiero decirte que somos y vamos a seguir siendo tus lectores de tus proyectos. Espero que sigas en contacto con nosotros. Y Claro que quiero, sí. en nombre de este grupo, pues darte pues, muchísimas gracias. De verdad, quedamos muy agradecidos, enriquecidos con tu charla. Y te queríamos despedir con un grandísimo aplauso, Carlos. Y que hasta pronto. Muchísimas gracias a Muchas todos gracias. ustedes, a muchos los conozco, a muchos no los conozco, pero los leo, a muchos los reconozco por nombre y porque he seguido la trayectoria pública de muchos de ustedes, o sea que me siento muy halagado y muy agradecido.